Hola, mi nombre es Mercedes Cuenca. Yo voy a hablar acerca de los aportes del marxismo en el derecho. La primera pregunta dice: ¿a qué se refiere Marx cuando señala que el derecho está condicionado por las bases económicas? Bien, para hablar de esto voy a hacer referencia a la parte del prólogo de su libro, que es la contribución a la crítica de la economía política. En este prólogo hace una pequeña remisión de su vida y de su historia político-intelectual, en donde nos va a decir que su investigación llegó a un resultado en que las condiciones jurídicas, es decir, el derecho, y las formas políticas, el Estado, no pueden comprenderse por sí mismas. Esto quiere decir que no se puede comprender al Estado solo estudiando el Estado, y ni comprender al derecho solamente estudiando los códigos o las leyes, ni tampoco se puede comprender como el desarrollo del espíritu humano, como decía Hegel. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo? Marx nos va a decir que para entender las formas jurídicas y las formas políticas hay que revisar las condiciones materiales de vida. Esto nos va a decir que hay que comprender esas formas jurídicas y políticas en relación a la asociación civil y que hay que leer a la sociedad en clave de la economía política. Entonces, Marx va a decir que para producir nuestra existencia tenemos que relacionarnos con los demás, porque si no nos relacionamos con los demás morimos, pero no depende de nuestra voluntad. Simplificando esto, Marx nos va a decir que las reglas mediante las cuales nosotros producimos nuestra existencia se establece la relación entre el capital y el trabajo. La totalidad de esas relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad. De esta manera, el motor de la sociedad es el conjunto de las relaciones sociales de privación y sobre esta base se monta una superestructura que se va a dividir en dos. Por un lado vamos a tener a la forma jurídica y política, que es el Estado y el derecho, y por otro lado vamos a tener la forma de la conciencia social, que esto equivale a la forma en la cual nosotros pensamos. El modo de producción de vida material condiciona el proceso social, político e intelectual. Es decir, que esta estructura económica condiciona la forma que va a tener el derecho, que va a tener el Estado, y la forma en la cual como sociedad se va a pensar en un determinado momento. Citando a Marx, en una parte de su prólogo, dice: no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, por el contrario, su ser social es la que determina su conciencia. Resumiendo esto, nos va a decir que la economía es la que determina la forma que tiene el derecho, el Estado, y la forma en la cual la sociedad va a pensar en un momento determinado. Bien, siguiendo con el cuestionario, la pregunta 2 nos dice: ¿cuál es la crítica de Marx a los derechos del hombre en cuestión judía? Cuando Marx aborda estos temas, era joven y tiene una discusión con Bauer. Ambos son autores del pensamiento hegeliano y quieren llevar a cabo este pensamiento, ¿no? Se va a plantear si es que a los judíos se les puede reconocer el derecho a la libertad e igualdad. Bauer dice que si los judíos quieren derechos, van a tener que renunciar a su religión. Y el Estado deberá renunciar al Estado católico, pasando a ser un Estado ateo. Creyendo que el problema era la antítesis entre el Estado y la religión. Pero Marx, adoptando la crítica de Feuerbach, no me sale bien el apellido, quien va a apuntar hacia una emancipación humana y no una política, ya que dice que esto es insuficiente, que no alcanza, porque Marx lo que quiere es ver al hombre real y en concreto. Esto es lo que va a criticar de Bauer también, que Bauer mira al Estado religioso y no mira al Estado en general, diciendo que va demasiado lejos cuando pide al ateísmo como requisito para ciudadanía universal. Para Marx, el problema radica en la emancipación política y la emancipación humana.
va a decir que no se puede reducir los problemas políticos a problemas teológicos como lo quiere hacer Bauer. Marx entonces lo que quiere es no ver al judío en abstracto sino en concreto, es decir, qué función social tiene en el mundo moderno. Para ello va a recurrir a un análisis de los derechos del hombre en la Constitución. Y lo primero que va a detectar es que los derechos del hombre se distinguen de los derechos del ciudadano. Que a su vez esto se confunde y que al hablar de los derechos del hombre en las constituciones, en realidad se hablan de los derechos del ciudadano. Marx no es que está en contra de los derechos humanos, sino que dice que el Estado no puede ser visto como un mecanismo independiente de la vida del pueblo. En definitiva, Marx nos va a decir que la emancipación de la humanidad refiere a la emancipación judía, porque los judíos carecen de las aptitudes que exige la modernidad para lograr la emancipación, y que ellos no se ocupan de los intereses en general de la humanidad, que su pueblo tampoco progresa en la historia. Que en definitiva, y en hecho en concreto, los judíos se oponen a la historia y a un progreso. Bueno, y para finalizar tenemos la última pregunta, que es, ¿por qué Lefort considera que las ideas de Marx no reflejan la importancia política de los derechos en la modernidad? Entonces, para empezar, Marx va a decir que los derechos humanos son simplemente una ilusión política, de la que hay que tomar distancia, es decir, que son como una cara que esconden lo que realmente hay detrás de los derechos humanos. Él considera esta emancipación política como un momento necesario, pero transitorio, que no es definitivo, e incluso para él es insuficiente en pos de la emancipación humana, que esto debería ser el objetivo último para Marx. A lo que Lefort, en cambio, va a pensar que lo que dice Marx de la ilusión política es más una idea que tiene él, que no es real. Entonces Lefort se va a focalizar en el tema de los derechos humanos y la mutación histórica. Para él, la mutación histórica produjo la afirmación de los derechos en la modernidad, teniendo un fuerte sello político. Entonces, por lo tanto, su función no va a ser negativa como presume Marx, sino que va a ser positiva. Pero Marx se encarga de ver solamente el lado negativo, y es lo que Lefort le quiere mostrar a Marx, que no todo es negativo. Los derechos humanos implican ligar a un miembro con otro miembro de la sociedad en la esfera política. Es por eso que Lefort considera que la integración es el concepto del derecho humano. Entiende a la emancipación política como un acontecimiento que provoca simultáneamente la desestimación del principio del poder, la ley y el saber. Entonces, frente al poder, el derecho enfrentará una exterioridad que no puede ser obligada con el reconocimiento del hombre como destinatario y al mismo tiempo como depositario último del derecho. El poder queda expuesto a los límites que no pueda evitar. Lo leí porque son muchas palabras y no sé, no me queda mucho en la cabeza. Pero todo esto quiere decir que nosotros somos los portadores y como destinatario de los derechos humanos, somos nosotros quienes ponemos los límites al poder del Estado. Que somos nosotros quienes decidimos y decimos que sí y que no, por una manera de decirlo así. También nos va a decir que entre el Estado democrático y el Estado del derecho se establece una relación singular, que la democracia se instituye a partir del reconocimiento del derecho a tener derecho. Es decir, que nosotros tenemos un derecho y que se nos tiene que respetar. En definitiva, todo esto que dice Lefort es una manera de que Marx entienda que no solamente hay que ver lo negativo de todo esto, sino que también hay que ver lo positivo.
En definitiva, Lefort nos va a decir que los derechos son un motor que mantiene con vida la propia democracia. Y hasta acá llegó mi presentación. Marx es un mundo y el tiempo es escaso, así que seguramente me faltan muchas cosas por decir. Resumí lo más que pude. Y nada, espero haber respondido un poco las preguntas que se me hicieron. Muchas gracias.